Me llamo Marcos Romero y soy médico. Mi vida siempre ha girado en torno a la ciencia y la medicina, y nunca he dado cabida a lo sobrenatural ni a la superstición. Mi mundo consistía en hechos probados y explicaciones racionales. Al menos así fue hasta que recibí una oferta que cambió mi vida para siempre. Todo empezó con una llamada inesperada de un viejo amigo, Carlos. Hacía años que no nos hablábamos, pero siempre le había considerado una persona de confianza. Su voz, aunque amistosa, tenía algo de urgente. «Marcos, tengo una propuesta para ti», me dijo sin rodeos. «Es un trabajo en el Vaticano. Necesitan a alguien de confianza y con tu experiencia». Al principio pensé que era una broma. ¿Yo, trabajando en el Vaticano? No soy exactamente el tipo de persona que uno se imagina trabajando en un lugar tan sagrado y misterioso. Sin embargo, Carlos insistió en que me reuniera con él para hablar de los detalles. La curiosidad mezclada con la necesidad de un cambio en mi vida profesional me hizo aceptar su invitación. Una semana más tarde, llegué al Vaticano. Mis primeras impresiones fueron de asombro y respeto. La grandeza de los edificios, la historia que emanaba de cada piedra y la férrea seguridad que rodeaba el lugar me hicieron darme cuenta de que estaba en algo más que un lugar cualquiera. Al entrar, me recibió un grupo de guardias suizos. Sus relucientes uniformes y rostros serios me condujeron a través de un laberinto de pasillos y puertas hasta un despacho donde me esperaba un grupo de sumos sacerdotes. La formalidad y el rigor con que me trataron me hicieron sentir pequeño, casi insignificante. Uno de ellos, un hombre de rostro severo y ojos penetrantes, me explicó en qué consistiría mi trabajo. Su voz era profunda y dominante, llenando la sala con cada palabra. «Doctor Romero, su misión es muy importante y debe abordarla con sumo cuidado. Atenderá a ciertas personas que están a nuestro cuidado, personas que se mantienen en pausa, buscando las palabras adecuadas. No pueden ser tratados en otro lugar, y mi escepticismo natural se activó de inmediato. ¿Qué tipo de personas? ¿Por qué necesitan un médico especializado? El cura me miró como si esas personas estuvieran poseídas por entidades malignas. Maldita sea, doctor Romero. Y es imperativo que los mantengamos con vida hasta que encontremos una solución permanente. Mi primera reacción fue reírme. Pensé que era una especie de prueba, pero por la seriedad de sus rostros, supe que hablaban en serio. Se me hizo un nudo en el estómago, mezcla de incredulidad y miedo. A pesar de mis dudas, firmé el contrato. La paga era irresistible, y en el fondo quería saber más. Quería entender por qué Carlos me había recomendado y qué se escondía realmente tras aquellos muros sagrados. Decidieron mostrarme lo que acechaba en los túneles. Los guardias suizos nos condujeron por un laberinto de pasillos hasta que llegamos a una enorme puerta de acero. Al abrirla, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Descendimos por unas escaleras de piedra que parecían interminables. Las paredes estaban decoradas con tapices antiguos y símbolos religiosos que no reconocí. A medida que descendíamos, el aire se hacía más denso y frío. A cada paso, la sensación de depresión se hacía más fuerte. Finalmente, llegamos a una gran sala subterránea. El ambiente era lúgubre y la tenue luz la proporcionaban las antorchas de las paredes. La sala estaba dividida en varias celdas, cada una con enormes puertas de hierro. Guardias armados patrullaban la zona y vigilaban todos los movimientos. El sacerdote me condujo a una de las celdas y me dijo que mirara dentro. Lo que vi me dejó sin habla. En el suelo yacía un hombre demacrado y encadenado. Sus ojos, de un rojo intenso, me miraban con una rabia y un odio indescriptibles. «Este es uno de nuestros prisioneros más antiguos», dijo el sacerdote. «Lleva aquí más de 10 años. Los demonios que lo han poseído no muestran signos de disminuir. Su trabajo, doctor Romero, es mantenerlo con vida hasta que podamos exorcizar las entidades sin poner en peligro a los demás».
El hombre de la celda empezó a gritar una mezcla de palabras inteligibles y gruñidos guturales. El sonido era inhumano, como si hablaran varias voces a la vez. Instintivamente di un paso atrás, sintiendo una mezcla de miedo y compasión. «Esto es una locura», murmuré, dirigiéndome a mí mismo, y no al sacerdote. «Lo sé», dijo el cura con rostro severo, «pero esta es nuestra realidad. Necesitamos su ayuda, doctor». «Romero, usted puede cambiar las cosas». Volví a mirar al prisionero, y por primera vez en mi vida, sentí que mi comprensión del mundo se tambaleaba. ¿Era realmente cierto? ¿Había encontrado algo más allá de la ciencia? A pesar de mis dudas, algo dentro de mí me decía que debía aceptar el reto. Si había alguna posibilidad de ayudar a esta gente, tenía que intentarlo. Asentí lentamente, aceptando mi papel en esta nueva realidad extraña y aterradora. Al día siguiente me desperté temprano, aún conmocionado por lo que había visto en los túneles. Mi mente científica intentaba aceptar la posibilidad de que los demonios fueran reales, pero las imágenes de los cautivos encadenados y sus ojos rojo ámbar seguían atormentándome. Hoy iba a tener mi primer encuentro oficial con uno de esos prisioneros, y no sabía qué esperar. A la entrada de los túneles me esperaba el sacerdote de aspecto severo, Yusand, el mismo que me había revelado la naturaleza de mi misión. Sin mediar palabra, me condujo a la celda del primer prisionero que debía tratar. El camino parecía aún más sombrío que el día anterior. Cada paso resonaba en la fría y dura piedra bajo nuestros pies. Llegamos a una celda aislada, fuertemente custodiada por 2 guardias armados. En cuanto abrí la puerta de hierro, me invadió una oleada de aire pesado y rancio. Tragué saliva y me preparé para lo que estaba a punto de ver. Dentro de la celda, en un rincón oscuro, había un prisionero. Era un hombre de mediana edad, pero su estado físico era lamentable. Tenía la piel pálida y tirante, como si no hubiera visto la luz del sol en años. Sus brazos y piernas estaban cubiertos de heridas abiertas, algunas infectadas y otras recién abiertas. Estaba encadenado al suelo, y a pesar de su evidente desnutrición, sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. «Buenos días, doctor», dijo el sacerdote. «Este es el prisionero número 47. Lleva aquí 8 años. Ha intentado suicidarse varias veces, de ahí sus heridas. Su trabajo consiste en mantenerlo vivo y lo más sano posible». El prisionero levantó la cabeza al oír nuestras voces. Sus ojos rojo oscuro me miraron con una mezcla de curiosidad y desprecio. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. «Así que usted es el nuevo médico», dijo con voz ronca y gutural. «¿Qué puede hacer por mí, erudito?» Me acerqué lentamente, intentando mantener la compostura. «Estoy aquí para ayudarle. Mi trabajo consiste en curar tus heridas y asegurarme de que te mantengas sano». El prisionero soltó una carcajada que resonó en toda la celda. «¿Sano?», repitió burlón. «¿Y quién velará por la salud de su alma, doctor?». Hice caso omiso de su comentario y empecé a examinar sus heridas. El olor a muerte y putrefacción era casi insoportable, pero tenía que concentrarme en mi trabajo. Cuando hube limpiado una de las profundas heridas, el cautivo me miró fijamente. «Conozco tus secretos, Rama», dijo de pronto, llamándome por mi nombre. «Sé lo que hiciste cuando tenías 16 años. ¿Te acuerdas de Clara?». Mi corazón se hundió por un momento. Nadie, ni siquiera Carlos, sabía lo de Clara. Era la tragedia de mi juventud que había enterrado en lo más profundo de mi mente. ¿Cómo podía este hombre, este supuesto poseso, conocer tales detalles? ¿Cómo? «¿Cómo lo sabe?», pregunté, con la voz ligeramente temblorosa. El cautivo sonrió, mostrando unos afilados dientes amarillos. «No subestime lo que sabemos, doctor. Sus secretos más oscuros están tan abiertos para nosotros como un libro, y pronto su mente será también la nuestra». Me obligué a seguir trabajando,
pero me temblaban las manos. Intenté racionalizar lo que estaba ocurriendo. Tal vez el prisionero había visto algún expediente o informe, o tal vez era solo una coincidencia, una estratagema para alterarme, pero la exactitud de sus palabras me mantenía alerta. Cuando terminó de lavarme y vendarme las heridas, el sacerdote me sacó de la celda. Cuando la puerta de hierro se cerró tras nosotros, el prisionero pronunció un último: «Volverá, doctor, volverás, y entonces lo entenderás». Esa noche tuve pesadillas sobre Clara, el prisionero y los ojos rojos que me observaban desde la oscuridad. Los días se convirtieron en semanas, y mi rutina diaria en el Vaticano se convirtió en una sombría monotonía. Cada mañana descendía a los túneles subterráneos, preparándome mentalmente para las atrocidades que se avecinaban. Mi trabajo consistía en mantener a los prisioneros con vida, curar sus heridas y asegurarme de que no sucumbían a las entidades que se habían apoderado de sus cuerpos. Cada día atendía a varios prisioneros. Algunos eran hombres, otros mujeres, y todos tenían una mirada de desesperación y odio en los ojos. Sus cuerpos estaban cubiertos de cicatrices, tanto antiguas como recientes, y muchos mostraban signos de desnutrición severa. Sin embargo, lo que más me desconcertaba era su resistencia inhumana. Un día, mientras atendía a un preso especialmente violento que había intentado morderme varias veces, se me acercó uno de los guardias. Era un hombre robusto con cicatrices visibles en la cara y las manos, testimonio de los horrores que había soportado. «Doctor, ¿cómo se encuentra?», preguntó con voz grave y áspera. Suspiré y me limpié la sangre de las manos. Cada día era más difícil. La resistencia de estos prisioneros es inhumana. ¿Cómo soportan semejantes heridas? El guardia asintió, con el rostro endurecido por la experiencia. «He visto cosas que no creerías. Estos demonios no son de este mundo. Tienen una fuerza y una resistencia que desafían toda lógica». Lo miré, buscando signos de escepticismo, pero solo encontré una inquietante resignación. «¿Cómo te las arreglas con todo esto?», pregunté. El guardia se encogió de hombros. «No tenemos elección. Juramos proteger al mundo de estas entidades. Cada día es una batalla, pero sabemos lo que está en juego. Si estos demonios se liberan, el caos será inimaginable». Las noches eran aún peores. Los túneles nunca estaban tranquilos. Los murmullos y gritos de los prisioneros llenaban el aire, creando una atmósfera de tensión constante. Me costaba dormir, atormentado por las imágenes de los prisioneros y las palabras que susurraban sobre mis pecados y secretos. La noche era tranquila, al menos todo lo tranquila que podía ser en los túneles subterráneos del Vaticano. Había terminado de examinar las heridas de los prisioneros y me dirigía a mi pequeño despacho para anotar mis observaciones del día. El silencio sepulcral solo era roto por los gritos y murmullos ocasionales procedentes de las celdas. De repente, un estruendo ensordecedor recorrió los pasillos. El suelo vibró bajo mis pies y el sonido metálico de la puerta de hierro resonó como si la hubieran arrancado de sus goznes. Se me aceleró el corazón y corrí hacia el origen del ruido. «Dios mío», exclamé al ver la escena que se desarrollaba ante mí. La celda del primer prisionero, el hombre de ojos rojos que había asistido a mi primer día, estaba abierta de par en par. Los guardias estaban sumidos en el caos más absoluto. Corrían en todas direcciones, intentando contener lo que parecía una rabia desatada. El prisionero había roto las cadenas con una fuerza inhumana y ahora se movía con una rapidez y agilidad imposibles para un hombre en su estado físico. «¡Se ha liberado!», gritó uno de los guardias con la voz llena de pánico. El prisionero agarró al guardia por el cuello y lo arrojó contra la pared con tal fuerza que su cuerpo se desplomó y cayó al suelo. La sangre empezó a manchar las antiguas piedras del túnel. Otro guardia intentó acercarse con un arma, pero el prisionero se abalanzó sobre él. Le clavó los dedos en los ojos y le arrancó la cabeza de un tirón.
La sangre salpicó por todas partes, tiñendo el aire de un asqueroso olor metálico. Me escondí en un rincón, paralizado por el miedo. El cautivo se movía como un animal salvaje, destrozando a los guardias uno a uno. Cada ataque era más brutal que el anterior. Vi cómo arrancaba el brazo a un guardia y lo utilizaba como garrote para golpear a los demás, rompiendo huesos y aplastando cráneos con una facilidad aterradora. Gritos de dolor y desesperación llenaban el aire, mezclándose con los gruñidos guturales del cautivo. Sus ojos rojos brillaban con una ferocidad inhumana, y su risa era una mezcla de locura y triunfo. Intenté moverme, pero mis piernas no cedían. Estaba atrapada en una pesadilla viviente. Uno de los guardias, un hombre alto y valiente, había conseguido herir al prisionero con su arma, pero aunque la sangre manaba de la herida, el prisionero no parecía debilitado. Al contrario, parecía alimentarse de su propio dolor, volviéndose aún más feroz. Con un salto inhumano, se abalanzó sobre el guardia, desgarrándole el pecho con sus propias manos. ¡Y cuidado!, gritó uno de los guardias, pero nada más terminar su frase, el preso fugado saltó sobre él y le mordió en el cuello, arrancándole un enorme trozo de carne, haciéndole caer y desangrarse hasta morir. Me quedé paralizado en un rincón, incapaz de moverme. El miedo se apoderó de mí y vi impotente cómo mis compañeros eran degollados uno a uno. La ferocidad de los ataques aumentaba con cada segundo que pasaba. Vi cómo levantaban a un guardia del suelo y lo estrellaban contra la pared, con el cuerpo destrozado por el impacto. El aire se llenó de desesperación. Pronto llegaron los sacerdotes, con los rostros pálidos y llenos de preocupación. Empezaron a recitar oraciones y a rociar agua bendita, intentando calmar la rabia del prisionero con su fe. Pero las palabras sagradas no parecían surtir efecto. El prisionero se movía con una furia desenfrenada, como impulsado por una fuerza inhumana. «¡Retírense!», gritó uno de los sacerdotes. «Pide refuerzos». Los guardias restantes, ahora organizados, se alinearon a la defensiva. Sus armas apuntaban al prisionero, listas para disparar en cualquier momento. Pero el prisionero no tenía intención de detenerse. Se abalanzó sobre la línea, rompiendo la formación con una fuerza que parecía imposible para un hombre en su estado. La situación se estaba volviendo desesperada. Los guardias disparaban sin cesar, intentando contener al prisionero, pero éste seguía avanzando como un demonio imparable. Las balas le alcanzaban, pero cada herida parecía aumentar su rabia. Sus ojos rojos brillaban con una intensidad casi sobrenatural, y su risa resonaba por los túneles como si se burlara de nuestros esfuerzos. En medio del caos, uno de los sacerdotes, un hombre mayor de mirada inquebrantable, dio un paso al frente, levantó una cruz de plata y comenzó a recitar una oración en latín. Su voz resonaba con autoridad, haciendo eco en los túneles. El prisionero se quedó quieto un momento, como si la voz del sacerdote le hubiera llegado de algún modo. Sus ojos se clavaron en la cruz, con una mirada de puro odio. Con un grito gutural se abalanzó sobre el sacerdote, pero esta vez los guardias estaban preparados. Abrieron fuego al mismo tiempo. Una salva de balas atravesó el cuerpo del prisionero desde distintos ángulos. El prisionero cayó al suelo. Su cuerpo se estremeció y la vida desapareció de sus ojos rojos. Pero incluso en sus últimos momentos, su mirada estaba llena de desafío. Con su último aliento, profirió una maldición que resonó en los túneles, una promesa de venganza que nos congeló a todos. «Aún no he terminado», murmuró antes de callar. El silencio que siguió fue opresivo. Los guardias, ensangrentados y exhaustos, contemplaban el cuerpo del prisionero con una mezcla de alivio y miedo. Los sacerdotes continuaron sus oraciones, bendiciendo el lugar y rociándolo con agua bendita. Me hundí en el suelo, sintiendo que mis piernas ya no podían sostenerme. Habíamos ganado esta batalla, pero a un precio terrible. Los túneles estaban sembrados de cadáveres y sangre.
un cruel recordatorio de la ferocidad de los demonios a los que nos habíamos enfrentado. El cuerpo de un prisionero yacía en el suelo, atravesado por decenas de balas. El olor metálico de la sangre y el humo de las armas flotaba en el aire. Los guardias, exhaustos y heridos, comenzaron a limpiar ordenadamente el lugar y a retirar los cuerpos de sus compañeros caídos. Los sacerdotes seguían murmurando oraciones, tratando de limpiar el espacio de cualquier presencia maligna restante. Yu San-me acerqué cautelosamente al cuerpo del cautivo, temblando aún de adrenalina y miedo. A pesar de la brutalidad de la escena, algo en su última mirada me conmovió profundamente. Sus ojos, aunque tenues, parecían contener una chispa de conocimiento que me atrajo. «Doctor, aléjese del cadáver», dijo uno de los guardias, poniéndome una mano en el hombro. «Ya hemos sufrido bastantes bajas». Asentí, pero no podía evitar la sensación de que había algo más que necesitaba saber. En ese momento, el anciano sacerdote que había dirigido la última defensa se acercó a mí con expresión seria en el rostro. «Doctor Romero, hay algo que debe saber», dijo, con voz suave pero autoritaria. «Este prisionero, antes de morir, pronunció una maldición. No debemos tomárnoslo a la ligera». El sacerdote hizo una seña a sus dos compañeros, que traían un libro antiguo y polvoriento. Lo desplegaron ante mí, revelando páginas llenas de escrituras, arcanos y símbolos que no reconocí. Estos demonios no son simples entidades malignas que poseen cuerpos humanos, continuó el sacerdote. Son manifestaciones de un mal antiguo, una fuerza que existía antes de que el hombre pisara la tierra. Cada uno de estos prisioneros es un receptáculo de esas fuerzas, y su objetivo final es mucho más siniestro de lo que podemos imaginar. Cuando el sacerdote habló, sentí un nudo en el estómago. Cada palabra parecía sumirme en un abismo de terror y desesperación. «¿Qué quiere decir?», pregunté en un susurro apenas audible. El sacerdote me miró fijamente, con los ojos llenos de la sabiduría y el sufrimiento que solo dan los años. «Estos demonios buscan liberar a su líder, una entidad conocida únicamente como el Oscuro. Si consiguen liberarse y reunirse, podrían desatar un apocalipsis en todo el mundo. Por eso nuestro trabajo aquí es tan importante. Debemos contenerlos a toda costa». Sus palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. «Miles, ¿pero cómo se contiene algo así?», pregunté, buscando desesperadamente una solución en sus ojos. El sacerdote suspiró y cerró el libro con un ruido seco. «Es una lucha constante, doctor Romero. Utilizamos todos los medios a nuestro alcance, la fe, la ciencia, la magia antigua, pero siempre estamos en el precipicio. Cada día es una victoria temporal». Sentía una mezcla de desesperación y determinación creciendo en mí. Por un lado me horrorizaba lo que había aprendido, pero por otro sabía que no podía rendirme. Había aceptado el trabajo y ahora me daba cuenta del verdadero alcance de mi responsabilidad. Aquella noche, mientras intentaba dormir, las palabras del prisionero moribundo resonaban en mi cabeza. No había acabado con su maldición. La promesa de venganza se grabó en mi mente como una advertencia de los horrores que se avecinaban. Mi trabajo continuaba, pero cada día era una lucha por mantener la cordura. Los túneles del Vaticano, con sus oscuros secretos y su atmósfera opresiva, parecían conspirar para quebrar mi espíritu. Me volví más vigilante, más paranoico, esperando el próximo ataque, el próximo horror que llevaría al caos. Un día, mientras repasaba mis notas e intentaba dar sentido a la locura que nos rodeaba, uno de los guardias se acercó a nosotros. Por su rostro pálido y tenso, enseguida tuve un mal presentimiento. «Doctor Romero, hay un nuevo preso que quiere verle», dijo en voz baja y apremiante. «Los curas le piden que venga inmediatamente. Este es diferente, peor que los anteriores». Sentí un nudo en el estómago. Todos los prisioneros que había conocido hasta entonces
habían sido una prueba de resistencia y terror. ¿Qué podía ser peor que ellos? Acompañado por varios guardias y 2 sacerdotes, me dirigí a la celda que me habían asignado. El ambiente era tenso, y la expresión de sus rostros me decía que estaban tan preocupados como yo. Llegamos a una celda situada al final de uno de los túneles más profundos, donde la luz era más tenue y el aire más pesado. La puerta de hierro estaba reforzada con muchos cerrojos y en su superficie había grabados símbolos religiosos. «Este es el prisionero número 66», dijo uno de los sacerdotes con voz firme pero temblorosa. «Lo capturaron hace poco. Su fuerza y sus habilidades superan todo lo que hemos visto hasta ahora. Debemos tener mucho cuidado». Al abrir la puerta, el aire del interior de la cámara me golpeó con una fuerza casi palpable. El espacio estaba lleno de olor a azufre y podredumbre. En el centro, encadenado, había un prisionero. Sus ojos no eran rojos como los anteriores, sino negros como la noche, sin el menor signo de humanidad. De su cuerpo demacrado emanaba una energía oscura y peligrosa. «Mark», susurró, su voz profunda y sonora. «Te estaba esperando». Me acerqué con cautela, con las manos temblorosas mientras preparaba mis herramientas. El cautivo observaba todos mis movimientos con tal intensidad que sentí que se me ponía la carne de gallina. «¿Quién eres?», logré preguntar. Mi voz era un susurro apenas audible. El cautivo sonrió, mostrando unos dientes afilados como cuchillas. «Soy la oscuridad que acecha en el corazón de los hombres. Soy el fin y el principio. Y tú, Mark, no eres más que un peón en un juego mucho mayor». Sentí que un escalofrío me recorría el cuerpo. Había algo en su voz, en sus palabras, que me hizo darme cuenta de que este prisionero era diferente. No solo estaba poseído, era una pura manifestación del mal. Los sacerdotes y los guardias aumentaron las medidas de seguridad. Se reforzaron las puertas, se incrementaron las patrullas y se establecieron protocolos estrictos para cualquier interacción con el prisionero número 66. Se instituyeron turnos de 24 horas y se intensificaron las oraciones en un intento de mantener a raya la oscuridad que emanaba de esta celda. A pesar de todas las precauciones, el miedo y la tensión eran palpables. Cada día parecía una batalla por mantener el control, y cada noche los susurros de los prisioneros llenaban los túneles, prometiendo caos y destrucción. La tensión en los túneles del Vaticano era palpable. El nuevo prisionero empezaba a mostrar signos de amenaza inmediata. Su mera presencia parecía intensificar la oscuridad que reinaba en cada rincón de las catacumbas. Guardias y sacerdotes estaban en alerta constante, y yo sentía que cada segundo nos acercaba más a un desastre inminente. El prisionero 66 estaba encadenado no solo físicamente, parecía tener a todos a su alrededor atrapados en una especie de campo de miedo y desesperación. Sus ojos negros seguían todos mis movimientos, y aunque permanecía en silencio la mayor parte del tiempo, cuando hablaba, sus palabras eran como veneno para el alma. «¿Tiene miedo, doctor?», me preguntó una vez mientras le lavaba una herida que, a pesar de mis esfuerzos, seguía abierta y supurando. Puedo oler su miedo, y es delicioso. Intenté mantener la compostura. Mi trabajo es mantenerte con vida, no hablar contigo. Sonrió, la expresión sin gracia de su rostro solo acentuaba la oscuridad de sus ojos. No puedes mantenerme con vida. En realidad no estoy vivo. Soy la esencia de lo que temes, la oscuridad que acecha en tu corazón. Me senté en mi pequeño despacho, revisando registros y documentos, en busca de cualquier pista que pudiera ayudarme a detener a esta entidad. Pero descubrí algo mucho más inquietante. Entre los documentos antiguos que había reunido, uno en particular me llamó la atención. Era un manuscrito antiguo, escrito en latín, que hablaba de un ritual oscuro. Según el texto, este ritual se había utilizado siglos atrás
para invocar entidades malignas y encadenarlas a cuerpos humanos. Los cautivos no eran simples poseídos, eran receptáculos creados específicamente para contener a estos demonios. Al día siguiente me acerqué a los sacerdotes con esta revelación. ¿Es cierto?, pregunté, sosteniendo el manuscrito en mis manos. ¿Estaban estos prisioneros especialmente creados para contener a estos demonios? Los sacerdotes intercambiaron miradas nerviosas. Finalmente, el anciano sacerdote, el mismo que había dirigido la defensa contra el preso fugado, asintió lentamente. Sí, doctor. Romero. Hace muchos siglos, nuestros predecesores tomaron medidas extremas para proteger al mundo de estas entidades. Mediante rituales ancestrales, los atrajeron a cuerpos humanos. Pero lo que empezó como una medida protectora se convirtió en una maldición. Sentí una mezcla de horror y comprensión. Así que ustedes los crearon, y ahora sufrimos las consecuencias de sus actos. El sacerdote asintió con expresión seria. Hay que contener el mal, pero también hay que defenderse de él. Cada generación tiene que pagar por los errores del pasado. Mi estancia en el Vaticano me cambió para siempre. Me enseñó que la ciencia y la fe no son opuestas, sino complementarias en la lucha contra lo desconocido. Y aunque mi cuerpo ha envejecido y se ha cansado, mi espíritu sigue fuerte al saber que en algún otro lugar alguien mantiene a raya la oscuridad. Ahora, años después de jubilarme, he decidido contar mi historia. El mundo merece conocer las atrocidades y los secretos que se ocultan tras los muros del Vaticano. Durante mi estancia allí, vi cosas que desafiaban toda lógica y razón. La lucha contra la oscuridad no era solo física, sino también espiritual y psicológica. Escribo estas palabras con la esperanza de que las generaciones futuras aprendan de nuestros errores y continúen la lucha con renovado vigor. Fuerza y determinación. La oscuridad siempre estará presente, pero mientras haya luz, siempre habrá esperanza.